La formación de las monarquías europeas, España, Portugal, Inglaterra y Francia. Europa en el siglo XV. Recuperación de Europa de la peste. Recordemos que en el siglo XIV Europa sufrió una pandemia llamada la peste bubónica o bien la peste negra que mató a mucha de su población. Pero en el siglo XV hubo un resurgimiento de la vida urbana, ya que Europa se recuperó de la peste bubónica. Empezó a haber un florecimiento del comercio entre Europa con el Oriente. Un fenómeno político transformó a Europa entre el siglo XIV y XVI. Hasta entonces no existían estados nacionales, países como los que conocemos hoy, sino habían pequeños principados, pequeños reinos, pequeñas ciudades autónomas y señoríos independientes. Pero este periodo se inició un proceso de unificación de territorios y concentración de poder bajo la autoridad de diferentes monarcas, de manera que en los territorios donde había varios gobernantes quedó uno solo. España y Portugal. Durante la Edad Media, diversos reinos cristianos disputaban a los musulmanes el control de la península ibérica. Con el paso del tiempo, casi todos se unieron bajo el liderazgo de Castilla. A estas guerras se le conoce como la Reconquista. Finalmente, en 1492, los reyes Isabel del Reino de Castilla y Fernando de Aragón, también conocidos como los Reyes Católicos, conquistaron Granada, el último territorio de la península bajo control musulmán. La integración de España se completó años después, cuando el nieto de estos monarcas, Carlos I, heredó la corona. Con él, España se convirtió en una gran potencia que extendió su dominio a otras partes de Europa, al continente americano y a las islas Filipinas en Asia. El poderío del reino sería consolidado por Felipe II durante la segunda mitad del siglo XVI. Por su parte, Portugal consolida su independencia como reino a finales del siglo XIV. Inicia entonces un proceso de exploración de las costas de África y el Océano Índico. Era de los descubrimientos, impulsado por los reyes Enrique el Navegante y Juan II, con lo que Portugal se convierte en una potencia mercantil hacia mediados del siglo XV. Inglaterra y Francia se convirtieron en monarquías casi al mismo tiempo, como resultado de un largo proceso que abarcó varios siglos. Mientras duró esta transformación, los reinos estuvieron enfrentados, pues los reyes ingleses controlaban parte del territorio francés y en cierto momento pretendieron adueñarse del trono, lo que dio origen a la Guerra de 100 Años, que concluyó a mediados del siglo XV. Al final, los ingleses fueron derrotados y perdieron sus dominios en Francia hasta el siglo XVIII. Ambos reinos se enfrentaron en nuevos conflictos por el control de las rutas comerciales y el monopolio de la trata de esclavos. En Inglaterra, luego de una larga guerra entre príncipes rivales, la corona quedó en manos de la familia Tudor a finales del siglo XV. El reino inglés se volvió más poderoso a lo largo del siglo XVI. Bajo el reinado de monarcas pertenecientes a esta dinastía, como Enrique
VIII e Isabel I, quienes buscaron anexar a sus dominios los reinos vecinos de Escocia e Irlanda. Inglaterra comenzó a perfilarse como una potencia europea en este periodo, lo cual representaba una amenaza para los intereses españoles. Por su parte, los reyes franceses emprendieron la unificación del reino después de la guerra con Inglaterra. Francia alcanzó un gran periodo durante la primera mitad del siglo XVI, convirtiéndose en el principal rival de España. Sin embargo, internamente enfrentó graves conflictos entre católicos y protestantes. Una vez que volvió la paz, a finales del mismo siglo, se consumó la unificación de la monarquía francesa. La importancia de la formación de monarquías poderosas en España, en Portugal, en Inglaterra y en Francia, permitió que Europa encabezara la expansión comercial, militar de Europa en diferentes partes del mundo entre los siglos XVI y XIX.